Hola, bienvenidos. Aquí estamos en vivo por Metro, como cada lunes en Sección Salud, pero hoy estamos engalanados con la presencia de un prohombre de la medicina argentina. Me refiero al profesor doctor Fortunato Benaim. Bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos. El gusto de estar en este programa. El doctor Benaim es sinónimo de asistencia al quemado. Ha dedicado su vida a atender a estos pacientes, hombres, mujeres, niños con este padecimiento. Hace 65 años que se recibió de médico y el doctor Benaim es académico de número de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, profesor honorario de cirugía de la Facultad de Medicina, presidente y director médico de la Fundación del Quemado, doctor Fortunato Benaim. Me muero por preguntarle algo, doctor. Yo pensaba recién que cuando decíamos cardiología decíamos Favaloro, cuando decíamos infectología pensábamos en Estambulián, en Escardó en la pediatría, pero cuando se dice quemadura se habla de Fortunato Benaim. Con sus flamantes 92 años le quiero preguntar, ¿cómo nació esta vocación por los quemados? Esa es una pregunta que me la hacen frecuentemente, porque realmente a veces cuesta entender que un médico se haya dedicado tanto tiempo a una especialidad todavía no reconocida. Y esto sucedió hace, como recién recordaba, hace muchos años. Yo me había recibido en 1946 y hacía mi entrenamiento en cirugía en el Hospital Argerich, en el servicio del profesor Arnaldo Iodice. Y él me había encaminado hacia la cirugía reparadora. Y el día 28 de diciembre del año 1948, fecha memorable para mí, sucedió un incendio en una de las casas de La Boca, en la jurisdicción del Hospital Argerich. Y lamentablemente la víctima fue una familia con quemaduras que vino a la guardia del hospital. En aquel entonces no había absolutamente nada preparado, ni siquiera elementos, menos todavía profesionales que se hubieran tenido alguna preparación para el tema. Y el profesor Iodice pronunció la frase célebre que todavía retumba en mis oídos: doctor Benaim, ocúpese de los quemados. Y me regaló un libro de Harkins, con su dedicatoria de 1935, sobre tratamiento de las quemaduras. Y ahí yo advertí que era un campo poco transitado, poco cultivado, pero al mismo tiempo de gran interés, de gran profundidad y muy importante. Por lo tanto, empecé a ver de qué se trataba. Creamos dentro del servicio del Hospital Argerich una sección y en la medida que se empezó a tener conocimiento de que había un lugar donde se atendían preferentemente pacientes quemados, la concurrencia aumentó. Tanto es así que en el año 52 yo hice mi tesis, un libro, sobre tratamiento de los quemados con injertos de piel, que en aquel entonces era toda una novedad. Y tuve el privilegio de recibir el premio de la Asociación Argentina de Cirugía en el año 64. De modo que ese fue el inicio. Y lo interesante es que cuando yo me recibí, era el primer gobierno del general Perón. Claro. Y para poder ingresar a la carrera médica había que afiliarse al partido. Sí. Como yo nunca me afilié a ningún partido político, tengo mis ideas, pero nunca me afilié a ningún partido político, era médico concurrente, y fui médico concurrente durante 10 años. El año 56, después de la revolución llamada así libertadora, el primer concurso médico que hubo en el país fue para la dirección del Instituto de Quemados que se había creado un par de años antes. Y me presenté al concurso con la antigüedad mínima porque permitieron presentarse aquellos que aunque no tuvieran carrera hospitalaria, tuvieran antigüedad. Y por cierto, entre mis antecedentes estaba mi tesis, que era un libro. Tenía una beca para Estados Unidos y gané por unanimidad del jurado. Y desde el año 56 hasta que cumplí los 65 años de edad, ejercí la dirección. Y justamente el haber estado 28 años en la dirección de un hospital monoclínico destinado a asistencia de quemados, me permitió ver todo lo que todavía había que hacer. Y esa fue la razón que 3 años antes de recibir la jubilación, o sea, en el año 81, la jubilación me llegó el 84, con un grupo de amigos pertenecientes al Rotary Club de Buenos Aires, les propuse la idea de crear una fundación. Todos estuvieron de acuerdo y en ese momento lo único que teníamos era el acta de fundación que firmamos con los objetivos.
tratar de colaborar en todo lo vinculado a la asistencia, investigación, enseñanza y prevención de las quemaduras. Así nació la Fundación. Lo único, reitero, que había era el libro de actas y los buenos propósitos. Este año cumplimos 30 años y echando una mirada hacia atrás, algo hemos podido aportar en el país vinculado a este tema de la prevención y tratamiento de las quemaduras. Uno escucha hablar de bancos de sangre y usted ha trabajado por años en bancos, pero de piel. ¿Por qué no nos cuenta? Bueno, ese fue justamente uno de los aportes interesantes que hizo nuestra fundación. No existía en el país un banco de piel. Y en el año 91 tuve oportunidad de atender, que me llamaron en consulta, un obrero gravemente quemado porque cayó en una cuba de agua hirviendo y la quemadura le tomó desde el cuello hasta los pies. En consulta dijimos, aquí hay dos elementos, dos recursos que ya existen en el mundo pero que no están en la Argentina, que eran piel de banco, o sea, piel cadavérica procesada, esterilizada y mantenida en congeladora, y cultivo de las células de la epidermis que desde el año 75 un investigador americano de Boston, Green, había logrado en el laboratorio. Felizmente para el obrero pertenecía a una entidad, diríamos, de gran solidaridad social, porque el representante de la firma me dijo, doctor Benaim, sin despilfarro, pero utilice todo lo que usted crea necesario para salvar a este hombre. De modo que era en una ciudad del interior, regresé a Buenos Aires, tomé el teléfono, llamé a Dallas, donde tenía un amigo que tenía banco de piel, y le digo, necesito piel para el banco. ¿Cuánto necesita? Le di la cantidad, te lo envío. Y llamé a Boston y pregunté si ahí se podía cultivar piel de un argentino. Dijeron, sí, hay algunas condiciones, tiene que venir a ver al laboratorio y tarda 30 días el cultivo. De modo que aceptamos ambos desafíos, recibimos la piel de banco y con la piel cadavérica pudimos mantener cubierto a la zona quemada hasta que se hiciera el cultivo. El cultivo salió de Boston y de acuerdo con las normas tenía que ser aplicado en un plazo no más allá de 24 horas de haber sido cosechado. Para hacerlo corto, llegó la piel, se la aplicamos y el paciente se salvó. Y en el país no había ni banco ni laboratorio. Entonces fue un desafío para la Fundación. Y al poco tiempo inauguramos nuestro propio banco de piel y con una generosa donación de la Fundación Renault logramos poner en marcha el primer laboratorio de cultivo de queratinocitos, que es el nombre científico de las células de la epidermis. Y esa combinación de banco de piel con laboratorio permite hoy, con un trocito de piel del paciente del tamaño de una estampilla, combinando la piel de banco con el cultivo de epidermis, cubrir hasta el 100% de la superficie de un paciente, cosa que en la época que yo empecé a atender quemado era absolutamente imposible y que sigue siendo muy difícil si no se tiene un centro especializado con un grupo interdisciplinado bien idóneo y con estos recursos como respaldo. Doctor Benaim, ¿y la piel artificial? La piel artificial ha sido otro aporte que hicieron investigadores americanos, particularmente el doctor Chuck Berk, también de Boston, amigo personal, director del Centro de Quemados de Niños de Boston, que dicho sea de paso lo mantiene una rama masónica que se llama los Shriners, que aportan millones de dólares, construyeron varios centros en Estados Unidos, lo siguen manteniendo. Y Jack Berk tenía también esta inquietud de ver de qué manera se podía salvar chicos que se le morían porque no tenía piel. Trabajó durante mucho tiempo y finalmente lograron combinar para la dermis. La piel tiene dos capas, la epidermis, la más superficial, y la dermis, la más profunda, que le sirve de apoyo. Entonces, en el laboratorio lograron hacer una dermis combinando fibroblastos de bovino con cartílago de tiburón y otros elementos químicos. Y la epidermis colocaron una laminita sintética de silástica. Entonces, esa piel combinada de una dermis biológica y una epidermis sintética es lo que constituye la así llamada piel artificial, que nosotros pudimos utilizarla por primera vez también en Latinoamérica, nada menos que con los pacientes víctimas de la tragedia del avión de Lapa. Mire usted. Algunos de esos pacientes vinieron a nuestro centro que la Fundación puso en marcha en el Hospital Alemán en el año 97,
y ahí pudimos utilizar por primera vez la piel artificial. Pero, como dije recién, la epidermis de la piel artificial es sintética. Claro. De modo que cuando uno la coloca, y una vez que se ha vascularizado la dermis, siempre hay que recurrir a piel del paciente. En cambio, si uno combina dermis de piel cadavérica procesada, esterilizada y conservada, con el cultivo de epidermis del propio paciente, lo único que necesita sacarle es esa pequeña biopsia de entrada. Ahora, evidentemente hay que tener un laboratorio que exige una cantidad de cumplimiento de normas, personal idóneo y mucha paciencia en el tratamiento, porque esta piel lograda con esta combinación exige un minucioso cuidado porque es mucho menos resistente a la infección que la piel común. Pero de cualquier manera ha sido un aporte muy importante en el tratamiento y nuestra fundación se siente muy satisfecha de haber sido quien lo pudo poner en marcha en el país. Doctor Ben-Naim, con mucha frecuencia en noticieros, en los periódicos, hemos visto 2 niños que han muerto por un cortocircuito en la boca en estos días, pirotecnia, accidentes, bueno, hechos bélicos también, ¿no? Lamentablemente víctimas del terrorismo en una época también quemados, tantas cosas. Cromañón, lugares muy sensibles a la Argentina. Y le agrego un episodio que hace muy poco se recordó en Brasil. En el año 61 se incendió un circo con 1000 personas. La carpa era de material plástico. Le imputaron el suceso a que uno tiró una cerilla de un cigarrillo o el resto de un cigarrillo. Se incendió la carpa y atrapó a 1000 personas. 500 murieron atrapados por la carpa. Los otros 500 quemados fueron internados en un hospital que estaba en huelga y por lo tanto vacío. Un radioaficionado propaló la noticia. En aquel entonces yo era director del Instituto de Quemado. El ministro, porque era en jurisdicción nacional, me llamó por teléfono si podíamos ayudar y fuimos con un equipo que teníamos preparado llamado Equipo Móvil para Casos de Catástrofe, que nunca se usó ni antes ni después. Pero hace lo usamos 50 esa vez. años, sí. Y fui con 15 personas, trabajamos unos 10 días y eso quedó grabado en la memoria de los brasileños. Y ahora, al cumplir 50 años, la Academia de Medicina de Río de Janeiro hizo un acto recordatorio, por cierto, un homenaje muy especial hacia nosotros, que fue muy emotivo. Eso a propósito de incidentes, porque preferimos no hablar de accidentes, porque el accidente parece algo que es imposible evitar, y sin embargo, cumpliendo con las normas y con la prudencia, Pues de eso quería hablar con puede usted. evitar.